la corriente. Gracias, bueno. Es un economista de la corriente de la economía ecológica que ya nos platicaba, no me acuerdo quién nos platicó de la economía, creo que Sofía, Diana Sofía, nos platicaba de esta corriente que vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, a mí me gusta esta gráfica porque nos resume toda la historia de la humanidad, todo lo que vimos, lo resume en esta gráfica, y nos platica también sobre los impactos ambientales que han tenido, que hemos hecho en nuestro entorno. Entonces, es una gráfica logarítmica. Entonces, del lado izquierdo tenemos desde hace 100.000 años, cuando algunos dicen que surgió el ser humano como tal, y entonces viene desde el año que se publicó el libro, que fue de este artículo, que fue en 2006, ¿no? Que fue 2007, 2009, bueno, de esa época hacia atrás, ¿no? Hasta hace 100.000 años, y del lado derecho está como tiempo calendario, digamos, está antes de Cristo o antes de nuestra era, y antes de nuestra era, o antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Que está de este lado. Y otra cuestión importante es que del lado izquierdo están los eventos históricos más importantes y del lado derecho están los descubrimientos, ¿no? Más importantes también para la humanidad. Y la gráfica, solo en esta gráfica, nos menciona todas estas líneas de colores, nos muestran los cambios ambientales que hemos tenido más importantes. A ver aquí en comentarios, ¿cómo se llama el artículo? No me acuerdo, se los voy a pegar ahí mismo aquí en el Padlet, se los pego. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero lo que destaca mucho Constanza es como a partir de bueno, le llama la gran aceleración, o el inicio de la gran aceleración, que es después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se incrementan todos estos factores. Entonces vemos como al principio igual, bueno, aquí al final es donde se pueden ver cada una de las líneas que significa. Entonces la temperatura, por ejemplo, como aquí hay mucha fluctuación, pero a partir del sedentarismo aumenta. Bueno, esto también puede ser cuestiones no necesariamente antropogénicas, ¿no? Entonces aquí vemos cuando aumenta la temperatura y se mantiene aquí, pero después de esta época de la gran aceleración ya empieza a incrementarse también. Están bueno, la tierra cultivada, la pérdida de los bosques, el crecimiento poblacional, vean también cómo se incrementa, el agua, el dióxido de carbono, cómo aumenta, y no, este es el Producto Interno Bruto, sí, ya que está la población que va aumentando, ¿no? El metano y otras variables que van aumentando a lo largo del tiempo. Y acá hay otro comentario. Sí, de nada. Bueno, entonces, bueno, a mí me gusta esta grafiquita porque resumiría un poco lo que hemos visto, pero ya con las condiciones ambientales, con todas las variables ambientales que estamos viendo. Y ahora, igual a modo de resumen, listo. Entonces les pongo les pego el artículo y yo creo que lo voy a tener por ahí. Y ya también en cuestión ambiental vamos, o sea, todo este sistema, es una forma de aterrizar todos estos sistemas económicos y sobre todo el capitalismo, que es el que domina en el mundo, cómo han afectado a nuestro planeta. Vamos a hablar de los límites planetarios. Entonces, no sé si lo han escuchado alguna vez, este término de los límites planetarios. Yo desde hace algunos años en la clase de economía lo platicamos. Es como una forma de ver cómo es esta afectación, ¿no? Cómo llegamos bueno, ya vimos toda la parte histórica, todos los movimientos o esta administración, digamos, de los recursos que hemos tenido a lo largo del tiempo,
de acuerdo a los sistemas económicos o al pensamiento económico de cada época, y una forma de determinar o de llegar a la situación actual, lo trato de aterrizar con esta parte de los límites planetarios. Entonces, estos límites, bueno, es un trabajo de un laboratorio de Estocolmo, del Rockström, el autor principal. Y justo ayer que estaba checando esto del artículo, acabo de encontrar que hay un documental que acaba de salir de este año de Netflix. Entonces igual se los comparto, no sé si aquí abajo, pero sí se llama algo de Breaking Limits, Rompiendo los Límites, creo que se llama. Y está en Netflix y es de este año. Entonces, bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora son 9 límites planetarios y ustedes son 18. Entonces nos van a, les paso, el artículo es como una hoja para que ahora ustedes nos van a platicar en qué consiste cada uno de estos límites planetarios. Entonces vamos a hacerlo por parejas. ¿Les parece entonces que voy a hacer grupos hacemos 9 grupos y cada quien lee esta parte del artículo. Bueno, les pego el artículo. Aquí lo debo de tener. ¿Dónde está? Aquí está. Ya está el artículo, está en el Moodle, pero igual se los pego aquí en el chat. Este es el artículo. Y la idea es que cada pareja nos hable de un límite planetario. Entonces, básicamente es lo que viene en un cuadrito que está por ahí. Solo que en el PDF se ve mejor. Pero bueno, el PDF está ahí en el Moodle, está el PDF. Se ve mejor. Bueno, entonces la idea es que cada quien nos hable de un límite planetario. Vamos a pasarlo acá. Entonces aquí están, es el cambio climático, la contaminación química, la reacción estratosférica, los aerosoles atmosféricos y estos otros límites planetarios. Entonces cada pareja nos va a hablar de uno. Yo creo que lo vamos a dejar así de acuerdo a las salas, que lo vamos a hacer aleatorio. Entonces el primer equipo, la primera pareja nos va a hablar de la contaminación química, la segunda de la reducción del ozono estratosférico, la tercera de aerosoles y así, ¿no? Está la integridad, no, el cambio climático, ¿no? El noveno equipo. Entonces nos van a decir estas variables, las variables de cómo se mide, en qué consiste y cuáles serían los límites. Y ahorita nos platican que sería una forma, les digo, de abordar finalmente que llegamos después de toda esta parte histórica. Y entonces, sería ¿cuál es la variable de control? ¿Cuál es el límite planetario que no debemos de sobrepasar? Y cuál es el estado de conocimiento de cada una de estas. Entonces, vamos a hacer los grupos. No sé si tengan dudas, preguntas. Que no fue muy claro. Bueno. ¿Ustedes nos van a decir cuál hacer? Vamos a hacerlo aleatorio. Entonces, dependiendo qué equipo les toque, Ok, de acuerdo. ya les tocaría ese límite. Son 9, nos toca 2 por persona. Entonces, déjenme, ya vamos a hacerlos. Y ya están. Entonces, antes de que se vayan, espérenme. Déjenme sacamos. Aquí se quedó Juan Carlos en un equipo. A ver. Déjenme ver cómo existen los diferentes. Bueno, entonces ya después de toda esta historia, vimos desde el inicio de la humanidad y vimos los diferentes sistemas económicos y ahora queremos ver, bueno, estamos viendo cómo llegamos, cómo estamos ahorita, ¿no? Entonces, por eso esta universidad, sobre todo guiados por el primer autor que es Rockström,
pues creó estos límites que son una forma de medir o de saber cuáles son las variables que se tienen que controlar y cuáles son las más peligrosas de que sobrepasemos. Entonces, instaura estos límites como, bueno, dice que pasando estos límites hay una incertidumbre de qué pueda pasar con el planeta, pasando estos límites. Y como, a ver si ahorita nos comentan, o como ven aquí en el círculo, el límite está en círculo negro, y ya hemos pasado varios de estos límites, ¿no? Y hay unos que no sabemos, ¿no? Como la contaminación química o como los aerosoles atmosféricos, ¿no? Entonces, nos empiezan a platicar en qué consiste de la contaminación química, por favor. ¿Quién era el equipo 1? Nosotras, Adelante. no sé si quieras empezar, Sharon. Sí, a ver, ¿me escuchan ahí? Sí, un poquito bajito, pero sí. Bueno, eso se me baja el volumen. De contaminación química, bueno, pues prácticamente habla sobre que hay dos formas en que la contaminación química puede afectar los límites de la Tierra. Uno que es la parte que afecta como tal al sistema global, o sea, que se ve en escalas ya a nivel global, impactando en el desarrollo fisiológico y en la demografía de los humanos y de otros organismos, como en otras especies. O sea, afectando esto, impactos el funcionamiento de los ecosistemas y como tal la estructura de todos estos, ¿no? Y por otro lado, pues como una variable lenta que afecta parte de otros límites. ¿Y cómo va esa variable? Esa variable prácticamente te habla de dos cosas. La primera, el influencia sobre la biodiversidad, o sea, creo que está como muy relacionado, o sea, la liberación de compuestos químicos, las emisiones de carbono, de otros metales pesados, etcétera, que se liberan a los ecosistemas, pueden ser capaces de afectar a los organismos, intoxicándolos, y esto afectar directamente a la abundancia de estas especies y por lo tanto a la biodiversidad. Además de esto, pues la bioacumulación dentro de los organismos que los consumen o que están en contacto con estos, afecta directamente también en las cadenas tróficas, afectando depredadores tope, etcétera, etcétera. Ok. Y bueno, ¿y cómo se mide? Bueno, no lo tienen muy determinado, ¿no? Ellos cómo se va a medir. Bueno, pues sí, como ven, el límite no está muy bien determinado y esto lo explican porque, bueno, dicen, pues no se conoce como a nivel mundial los efectos que tienen estos contaminantes. Se sabe de ellos, pero no se saben las consecuencias que tienen a nivel mundial en los seres vivos. Se tienen algunos ejemplos, como por ejemplo, había un ejemplo que decía que en algunas aves estos contaminantes podían reducir el cascarón y eso evita que se reproduzcan, porque con este cascarón pues ya no podían reproducirse. Eh, y, y es por esto que dicen que no, o sea, no puede tener un límite específico porque además debe de haber, ellos proponen que debería de haber un sublímites de esto. Em, ¿qué otra cosa? Pues sí, o sea, es lo que más habla de esta parte, de que el límite no puede ser establecido aún. Y bueno, también habla de de esta parte del conocimiento, habla, ay, aquí, habla sobre que, bueno, como ya les comenté, se desconocen los umbrales a gran escala y también no hay un amplio conocimiento científico a nivel mundial, solamente a nivel individual de cada químico. Pero como también menciona, hay muchísimos químicos, entonces sería muy difícil conocer
tendría que estudiar cada químico qué efectos tiene en los seres humanos y en los seres vivos, y es muy difícil, o sea, todavía no, digamos que se salió de descontrol y todavía no se conoce mucho esto. Ok, y ya. Por eso tiene también, ¿no?, su interrogación aquí en la imagen, ¿no? Pues tiene su interrogación porque no se sabe mucho de pero se debe tomar en cuenta. Listo. Bueno, vamos para no trazarnos tanto, vamos a la siguiente, a la reducción del ozono estratosférico. Hola, Hola. bueno, mi equipo y yo leímos esa parte del artículo y básicamente habla de que la capa de ozono se ha hecho más delgada y hay un hoyo muy, pues, considerable en la Antártida. Ajá. Y ¿qué más? Que eso ha hecho que la capa de ozono disminuya considerablemente y eso tiene efectos negativos sobre la vida marina, especialmente, lo hablan en el artículo. Y bueno, también sobre la vida de los humanos, porque la capa de ozono es el filtro que tiene la Tierra sobre la radiación UV. Entonces, pues como sabemos, la radiación UV también es muy peligrosa en exceso para las personas, porque provoca, bueno, lo que se sabe es que provoca ciertos tipos de cáncer y así. Esto no viene en el artículo, ¿no? Pero... Y también habla de la formación de nubes estratosféricas polares, que son nubes que tienen ácido nítrico y agua, y como sabemos las nubes están compuestas de cristales, ¿no? Y entonces que a partir de de estas moléculas, de los cristales, al reaccionar con los clorofluorocarbonos, que son de los gases más peligrosos para la capa de ozono, disminuyen, bueno, eso hace que disminuya el ozono estratosférico. Y no sé si quieras agregar algo. Sí, pues Ahí se va a medir. sí, ya iba a hablar. Pues, digamos, la reducción y aumento de la capa de ozono es algo que ya pasa todo el tiempo, ¿no? Porque la capa de ozono justo es como tiene esta reacción dinámica en la que al llegar los rayos, pues se descompone y luego se vuelve a componer. Pero a partir de 1975 se vio que había mucha más reducción del ozono. ¿Sí se me escucha bien? ¿Sí? Sí, sí, se escucha. Ok. Perfecto, es que me salió conexión inestable. Ok, entonces se mostró después de los 70 con la creación de de los compuestos que son completamente artificiales creados por el hombre, los fluorocarbonados, ¿no? Y estos son compuestos muy estables, a diferente de las moléculas de que hace que permita que estén constituidos hasta llegar a la capa de ozono y afectar directamente ahí y pues hacer que el ozono se reduzca y se vaya perdiendo esa capa. Y los límites, pues se considera que con que más del 5% de la capa de ozono esté reducido, o sea, ya tenemos un efecto súper nocivo. Y de hecho, en 1989, después de que se dieron cuenta de este fenómeno y de que pues empezó a aparecer el hoyo, el hoyo de ozono de la primavera en el Ártico, o sea, es estacional. Eso aparece en primavera y es porque, pues, como mencionó mi compañero, en invierno están estas nubes que pues en invierno en los polos no hay luz. Entonces estas nubes hacen que pues, se desaparezca la en primavera, pues hay una especie de hoyo, que no es en realidad un hoyo, sino una cantidad, hay menos del 33% de ozono. Y
y se hicieron protocolos en los que prohibieron estos fluorocarbonados. Y a partir de su prohibición sí se mejoró un poco. Eso es lo interesante, que se demuestra que con buenas legislaciones sí se puede un poco amortiguar todos estos efectos nocivos, porque sí bajó el aumento de la reducción del ozono y ahorita está, digamos, más o menos estable, de acuerdo con el artículo. Y pues la información que se tiene es mucha. Hay mucha información, sí hay muchos datos al respecto, hay muchas formas, y los acuerdos entre los países también están muy claros en contra de todos los fluorocarbonados y todos los procesos que hacen que esto siga sucediendo. Y creo que con eso dejamos toda la información. Y también solo una cosa más, que con el protocolo de Montreal en 2005, bueno, a partir de que se aplicó eso, se registró una disminución de emisión de estos gases del 8 al 9%. Yo personalmente creo que podría ser más, pero de todas formas el artículo especifica muy bien que pues ese hueco, por así decirlo, en la atmósfera va a durar pues décadas, aún así. Gracias. Sí, bueno, vamos a ver un poco más adelante en esta cuestión de las convenciones internacionales, donde es de las pocas políticas que sí funcionaron, ¿no? Y funcionaron rápido, el dejar de producir los clorofluorocarbonos. Entonces, está interesante De y por hecho, eso, sí. rápido, a mitad de la década de los 90 ya se había, digamos, la política se empezó a establecer como, o sea, se empezaron a cancelar los usos de los fluorocarbonos como en los 89 y al 95, algo así, o sea, ya había una mejora, como dice. Ujú. Sí, pero les digo que es de algunos ejemplos, bueno, dice Martín que no es suficiente y quizás sí no sea suficiente, pero ha funcionado mejor que en otras políticas, ¿no? Esta emisión de dióxido de carbono que nomás no la respetan los países desarrollados, pero esta de los clorofluorocarbonos sí funcionó, ¿no? Relativamente bien. Y bueno, veíamos como el límite planetario que todavía está también lejos de ese límite que plantean ellos. ¿Listo? Bueno, vamos, para no tardarnos más, con los aerosoles atmosféricos. El comentario. Y gracias a Mario Molina, que también ya que está cumpliendo un año, ¿no? De que murió. Por ahí. Listo. ¿Quién va con los aerosoles atmosféricos? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, nosotros vamos a hablarles de los aerosoles atmosféricos y primero la definición de aerosol es que son partículas orgánicas o inorgánicas suspendidas en la atmósfera que pueden ser emitidas directamente como aerosoles, que los que llamamos aerosoles primarios, o pueden generarse en la atmósfera por diversos procesos y que se llaman aerosoles secundarios. Estos varían de tamaño desde unos cuantos nanómetros a 10 micrómetros y tienen un tiempo de vida de unos días a semanas. Son importantes porque se relacionan con dos cosas, el cambio climático y los efectos a la salud de las personas. Se relacionan con otros dos límites, que serían el cambio climático, ya que pueden tanto disminuir la temperatura del planeta porque impiden el paso parcialmente de los rayos del sol, y también calentarlo por el efecto invernadero porque pues retienen el calor y pueden llegar a cambiar el albedo de la superficie. Y también se relacionan con el cambio de uso de suelos porque los bosques generan aerosoles que después producen lluvia, y cuando hay deforestación estos aerosoles pues ya no se producen, lo cual genera cambios en los patrones de clima. Y bueno, la carga de aerosoles en la atmósfera pues se considera o lo consideran en este artículo como un borde planetario, justo por su influencia sobre estas, bueno, como mencionó mi compañero, que tiene influencia sobre el sistema climático y la salud de las personas. Y
Y bueno, se mide la concentración de aerosoles en la atmósfera, pues se ha visto incrementada desde la era preindustrial. Y entonces lo que menciona en este artículo es que no se ha definido un borde como tal, debido a que los aerosoles, pues, hay de diferentes tipos, tienen una dinámica bastante compleja estando en la atmósfera, pues vienen de diferentes fuentes, y pues todo esto, su complejidad dentro de la atmósfera, pues dificulta que se pueda definir un límite. Pero pues lo que ellos mencionan es que si ese límite se pudiera definir y se rebase, pues se tendrían efectos irreversibles, ¿no? Y justo precisamente sobre el cambio climático y la salud de las personas. Y ya. Gracias a ambos, Ángel y Samantha. Sí, igual como vemos, no se sabe cómo medirse, ¿no? No se tiene claro la medición. No sé, bueno, es incierto varias cosas de esta variable o de este límite, pero sí hay que considerar. Bueno, entonces vamos con la acidificación del océano. Bueno, pues la acidificación del océano comienza a partir de que el océano absorbe gran parte del CO2 en la atmósfera. De hecho, el 25% es de las gases emitidos por los humanos, y la acidificación del océano comienza por una sobresaturación del CO2, por lo que la química del océano comienza a cambiar, y esto comienza a afectar a diferentes especies en los ecosistemas marinos. Juan. Sí, bueno, justo como lo mencionaba Jimena, con el aumento en el dióxido de carbono, los océanos aumentan su acidez, y bueno, al aumentar la acidez de los océanos, las conchas de algunos animalitos, de aragonito y de calcita, se empiezan a disolver. Bueno, de hecho, las conchas de aragonito, que son las que son producidas, como por ejemplo por los corales, se disuelven antes que las de calcita. Y bueno, antes de la etapa industrial de la vida humana, el valor de saturación de omega aragonito era de un valor de 3.44. Y bueno, ahí menciona que ahorita se maneja un valor de grado de saturación de 2.9, y que se espera que este valor pues siga decayendo, ¿no? Bueno, también es importante mencionar que si el grado de saturación de omega aragonito es igual a 1, no se podrá realizar la clasificación. Sin embargo, se ha visto que no se tiene que llegar a este valor para que haya efectos en los organismos marinos. Y bueno, aunque no lleguen a este valor que digamos es como donde ya la clasificación es para nada producible, aunque se disminuya un poco y sin llegar a este número de 1, los organismos reducen entre un 10 a un 60% sus tasas de clasificación cuando el dióxido de carbono pues aumenta demasiado. Y también se menciona que los corales, que son ecosistemas muy importantes marinos, empiezan en condiciones marginales desde la saturación de aragonita, omega, como dice Juan, en 3
Nosotros estamos en 2.9, entonces ya empezaron desde hace tiempo, ¿no? Y pues son peores las condiciones por abajo de la saturación al 3%. Esto también indica el artículo que supera o es mucho más rápido el cambio en la química de los océanos el registrado en etapas anteriores del planeta, por lo que se espera que las especies no tendrán suficiente tiempo como para poder tener un cambio o una adaptación a estos cambios que están pasando demasiado rápidos. Y el artículo propone que el límite planetario, un límite planetario donde la saturación de aragonito se mantenga al 80%, o sea, más o menos como estaba en la etapa preindustrial del mundo. Y esto es para que los corales y demás ecosistemas marinos tengan un estado óptimo de desarrollo. Y pues eso es lo que manejan. Todavía no, o sea, a diferencia de, por ejemplo, el del ozono o otros, todavía no nos hablan de leyes, solamente proponen el límite planetario. Sí, bueno, justo el límite planetario, que es el 80% del valor que tenía antes de la etapa preindustrial, que era de 3.44, y bueno, haciendo una pequeña cuenta, sería que el valor de grado de saturación debe de estar mayor a 2.75, y actualmente se me plantea un valor de 2.9, entonces digamos el valor del grado de saturación ya está llegando al límite planetario, y por los estudios que se han realizado se plantea que este baje hasta un valor que, si no me equivoco, era de 2.9, no, de 2.3, 2.29, 2.3, algo así. Y entonces, pues sí estamos pues muy cerca de este límite planetario que se propone. Ok, gracias. Ahí lo podemos ver, ¿no? En la imagen, cómo estamos cerquita. Igual creo que habrá que checar, les digo que hay un artículo más nuevo donde lo revisan, ¿no? Desde 2015, me parece. Está en la página que les menciono, no recuerdo qué tanto ha cambiado con respecto a este del 2009. Listo, bueno, vamos con uno que sí ya hemos sobrepasado mucho, lo de los flujos bioquímicos. Bueno, bioquímicos. Aunque también debe tener... Sí, nosotras. Jenny y yo. Solamente que Jenny no le funciona su micrófono, entonces puso por ahí unos datos escritos. Sí, ya en el chat. Ajá. Bueno, estos dos elementos se miden al mismo tiempo, o sea, juntos, porque porque ambos influyen de forma compleja y no lineal en los sistemas terrestres y provocan cambios en los lagos y en los ecosistemas marinos. Provocan la eutrofización y los lagos oligotróficos, aguas turbias. Esto es llevado por la degradación de pesca y la degradación de la tierra, y también influyen en el cambio climático, y el nitrógeno también influye en la contaminación atmosférica. El nitrógeno está fijado principalmente por cuatro actividades humanas que se las puso ahí Jenny. Junto con él tiene 80 toneladas por año, y el nitrógeno, no, ese es el nitrógeno industrial, y el es 20 toneladas por año. El nitrógeno por fijación de combustión de combustibles fósiles es de 20 toneladas por año, y por quema de biomasa es de 10 toneladas por año. Esto pues contamina el agua, los cursos del agua, las zonas costeras, y aumenta la carga de contaminación atmosférica a escala local y global.
Se han hecho esfuerzos para limitar estas concentraciones, pero la mayoría son a escala local y regional. Por ejemplo, con estos límites de contaminación del aire, pues ahí puede ser un buen ejemplo de estos esfuerzos por limitarlo, pero solamente a esa escala local. Bueno, estos esfuerzos limitan la concentración de nitrato en aguas subterráneas o la emisión de óxidos nitrosos en las cuencas atmosféricas urbanas. Lo que les comentaba de los esfuerzos por la contaminación atmosférica. El óxido nitroso se incluye en la frontera del cambio climático por el forzamiento radiativo. O sea, no es nada más como a nivel de contaminación atmosférica, sino también a nivel de cambio climático. Y este óxido nitroso, más bien, el nitrógeno se sugiere que se limite en un 25% de su valor actual, o sea, a unas 35 toneladas por año, pero se necesita todavía más investigación por toda la dinámica que existe con, por ejemplo, el fósforo. Y bueno, el fósforo tiene se incluye a los sistemas terrestres naturalmente por procesos de meteorización. Pero, bueno, y también se cree que el fósforo es un factor clave para los eventos anóxicos que han sucedido en la historia de la Tierra. Entonces, se sugiere que la entrada de fósforo en los océanos supera el 20% de la meteorización de fondo natural, o sea, naturalmente, y esto podría ser suficiente para inducir un evento anóxico en el pasado. Pero pues las investigaciones actuales dicen que el aumento del fósforo en los océanos actualmente están en 9 toneladas por año y las mediciones a veces fluctúan de 8.5 a 9.5 dependiendo de cómo se manejen los detergentes y las aguas residuales, porque también influyen en el fósforo. Y bueno, a pesar de este aumento, se cree que sigue siendo muy incierto la entrada del fósforo para alcanzar para que desencadene un evento anóxico. Entonces, pues a pesar de eso, deberían transcurrir más de 1000 años para que suceda un evento así. Entonces, no se sabe con certeza qué cambios se necesitan para que ocurra un evento anóxico en el océano. Y bueno, también hay pruebas de que estos eventos se pueden dar a lo mejor no a nivel global, sino más bien a nivel local o a nivel regional. Pero pues existen muchas incertidumbres dado que hay complejas interacciones entre el fósforo y el nitrógeno en los sistemas terrestres, entonces los límites no están, no sé, es difícil cuantificar un límite planetario de entrada de fósforo en el océano para que sitúe a la humanidad en una distancia segura para el límite. Y un límite propuesto para la entrada del fósforo antropogénico en los océanos es provisionalmente menor a 10 veces del flujo natural del fósforo. Ese sería como el límite que se propone, a pesar de la incertidumbre. Gracias, Diana. Gracias. También está en el chat lo que decía Jenny. Pero nos vamos a pasar al que sigue para ir avanzando. 10, son 20 para las 10. Entonces vamos con el agua dulce. Bueno, Ricardo y yo les vamos a comentar sobre lo que encontramos del agua dulce. Y en el artículo mencionan al menos 2 tipos de agua, que es el agua verde y el agua azul. La verdad es que yo no le entendí mucho a qué se referían con agua verde y agua azul, así que investigué y vi que el agua que cae en la superficie de la Tierra se puede transformar en agua verde o en agua azul. El agua verde es la proporción que se almacena en el suelo y está disponible como para las plantas,
mientras que el agua azul es lo que encontró Ricardo. Bueno, el agua azul se refiere a la que se encuentra en los cuerpos de agua superficial y bueno, como ríos, lagos y pues como estos cuerpos de agua también subterráneos y depende de la extracción de agua superficial y subterránea, es el uso que le va a dar el ser humano, ¿no? También encontramos lo que es la huella hídrica, que va también por ahí, que es este uso del agua a partir de la creación de un producto, por lo cual, como es el servicio o el abasto que produce esta agua. También algo que nos llamó la atención es que un estimado del 25% de los ríos es que se secan antes de alcanzar los océanos, y esto debido al uso del agua dulce. También encontramos, bueno, lo que nos llamó la atención de este artículo es que para que el uso del agua sea accesible, en este caso el uso del agua azul sea accesible, es que no rebase el límite superior que esta tiene, que está estimado entre los 2.500 y 15.000 kilómetros cúbicos por año. También es que la escasez, bueno, se alcanzaría una escasez también cuando los retiros de agua dulce excedan los 5.000 a 6.000 kilómetros cúbicos por año. Mi compañera les va a hablar más acerca del agua verde. Bueno, les quería como retomar un poquito cómo se establecieron los límites. Y en sí es difícil porque mencionan que hay una estrecha relación entre la tierra y el agua y entre el flujo de vapor y la escorrentía, pero propusieron que, voy a leerles literal lo que pusieron. Se propone el agotamiento de la escorrentía en forma de escorrentía consuntiva o uso de agua azul como un proxy para capturar la complejidad total de los umbrales globales de agua dulce. Entonces, retomando ahora sí ya los límites, dicen que tras pasar un límite de 4.000 kilómetros cúbicos al año de agua dulce, aumenta el riesgo para los umbrales de agua verde que provocarían colapsos en los ecosistemas terrestres y acuáticos. Vimos que algunas de la importancia que tiene ambos tipos de agua es que permiten la biodiversidad, la seguridad alimentaria y sanitaria, así como el funcionamiento ecológico, que incluye que se mantengan hábitats para los diferentes organismos que habitan los ecosistemas, también el almacenamiento de carbono, y se dice que establecer un límite planetario de los recursos del agua dulce serviría para manejar de manera segura la superficie de flujos de agua verde, que incluye, bueno, sobre todo para la retroalimentación de humedad, suministro de funcionamiento de los ecosistemas, como ya les había mencionado, y así como asegurar la disponibilidad de agua dulce. Bueno, como último, también vale la pena destacar las amenazas que podría suscitar que el uso de agua dulce se explote demasiado, y es que debido a la deforestación y la degradación del suelo, esto aumentaría también la tasa de la pérdida del suelo, así como tendríamos una limitante en cuanto a obtener recursos a partir de él. También afectar el uso y los volúmenes del agua dulce. En este caso, bueno, en lo que yo investigué del agua azul, es que las necesidades del ser humano afectarían, o bueno, tendrían un impacto en la regulación del clima, así como el porcentaje, o más bien se vería muy afectado la variación de cómo se vuelve a regenerar como el ciclo del agua.
pues sí, como que se vería afectado el flujo del agua a diferentes niveles en el ciclo del agua. Y la precipitación, ya, eso. Se afectaría mucho los patrones de precipitación. Y creo que es todo. Gracias. Igual ahí, dice que no hay mucha evidencia, ¿no? En cómo están respondiendo y ahí sí estamos más o menos por abajo del límite. Pero no hay certeza tampoco de cómo funciona, ¿no?, todo esto. Bueno, vamos con el siguiente, con cambios de uso de suelo para terminar. Bueno, para avanzar. Bueno, ese nos tocó a nosotras y pues prácticamente consiste en la conversión de los bosques u otros ecosistemas en principalmente lo que serían tierras agrícolas, pero también sería, por ejemplo, por algunas otras actividades que degradan el suelo. Y bueno, esto es muy importante porque de alguna u otra forma influye también en otros límites, por ejemplo, en la biodiversidad o en la capacidad de regular las capacidades reguladoras del sistema terrestre. Esto sería, por ejemplo, que afecta tanto al ciclo del agua como a los procesos climáticos. Y bueno, se mide por lo que yo, ahora sí que por lo que yo entendí, por el promedio de conversión por año. Ay, bueno, se dice que actualmente el 12% de la superficie terrestre mundial se encuentra bajo cultivo. Entonces, el límite que proponen es que este no rebase más del 15% de la superficie. Y igual dicen que para permanecer, pues si dentro de este límite lo que se tiene que hacer es reservar el suelo más productivo solo para uso agrícola. La segunda propuesta es mantener los bosques y otros ecosistemas con alto valor de conservación. Y la tercera propuesta es mantener suelos y ecosistemas que sean ricos en carbono en su estado inalterado, o si es que se les llega a dar algún uso, pues tienen que estar muy, muy bien administrados y que no se alteren tanto. Entonces, igual dice que es muy importante gestionar los procesos en la demanda de alimentos, que tiene que ver con bueno, con el consumo de estos por cada habitante, y igual está muy relacionado con el desperdicio de alimentos. Y en general menciona que los efectos que hay en el cambio del uso del suelo actúan como una variable lenta en comparación con los otros límites que ya han mencionado, pero pues si estos se rebasan también pueden desencadenar cambios muy rápidos a escala global si es que se llegan a cruzar estos límites. Y creo que eso es todo. Gracias. Entonces, para ir avanzando, vamos a la integridad de la biosfera. Sí. Bueno, primero, un poco de la importancia de establecer la integridad de la biosfera como un límite es porque de alguna forma la biosfera puede proporcionar funciones ecológicas que ayuden como al funcionamiento de sistemas biofísicos en la Tierra. Y de alguna forma también se relaciona con los otros límites planetarios y él menciona que puede tener una función reguladora o que puede ayudar a que se recuperen estos límites. Como tal, el artículo dice que es muy difícil establecer un límite o una medida que, que regule o que nos diga cuál es la función reguladora de la biosfera, pero pues para ello ocupan lo que es la tasa de extinción. Y pues bueno, creo que todos
en algún momento hemos escuchado que estamos en la 6ª extinción masiva. Bueno, principalmente por causas antropogénicas. Y pues bueno, antes se mencionaba que la tasa de extinción no era como muy elevada. Más adelante les van a hablar de específicamente esta forma de medir el límite. Pero bueno, algunas de las causas que menciona el artículo para que en los últimos 20 años se dé como una aceleración, digamos, o un aumento en la tasa de extinción, está relacionada con lo que ya nos han mencionado un poquito sobre el cambio de uso de tierra a uso de suelo, la introducción de nuevas especies o de especies ajenas a cierto tipo de ecosistemas que pueden actuar como depredadores o pueden alterar pues sí, el ecosistema, o bien el cambio climático. Y pues bueno, Ana nos va a hablar más sobre esto, de la extinción. Sí, justo en términos de los límites planetarios, la medición que se utiliza es como, bueno, primero se divide en dos para la integridad de la biosfera. Primero tenemos la tasa de extinción, digamos, como genética, la diversidad genética que se mide con la tasa de extinción, y luego tenemos la diversidad funcional. Entonces, para la diversidad funcional, esta se refiere a cómo funcionan los organismos en el sistema y cómo aportan. Y pues esta la verdad es que es muy difícil de medir, entonces también tenemos ahí un signo de interrogación porque realmente no tenemos ningún límite planetario definido ni manera de medirlo. Y en la diversidad genética se trata como un banco de información, que es lo que se mide con la tasa de extinción. Y bueno, la tasa de extinción se utiliza con una cosa que se llama especies por MSY, lo estoy mandando en el chat, que son Million Species Years. Entonces, lo que dice eso es que si tenemos 1 millón de especies en el planeta, se extinguiría una especie por año. Y bueno, el límite planetario que tenemos nosotros es de 10 especies por Million Species Years, y el pronóstico que tenemos de extinción real, o sea, la tasa que tenemos ahorita está entre 10 y 100 especies por Million Species Year. Entonces, es claro que estamos rebasando esta tasa, pero de nuevo, esta medición es nada más como un sustituto porque realmente no hay medida para el límite que sea 100% pues adecuada. Y también algo que no les mencionó a Cari, pero bueno, una de las cosas más importantes también es que nuestra tasa de extinción ahorita es mayor que nuestra tasa de especiación. Entonces, eso también está afectando mucho. Como que se te cortó muy brusco, Ana, pero bueno, sí. Entonces, sí. ¿Me ibas a decir algo más, no? Es que no, bueno, no sé si se terminó de escuchar todo, pero sí, nada más, lo último importante era lo de las tasas de extinción mayor a las tasas de especiación. Entonces, como que le estamos ganando en términos de extinción a las especies y no les estamos dando tiempo de, pues, aumentar, ¿no? Y ya. Sí, justamente mencionan como que establecen un límite como de 10 especies que se extinguen al año, pero dice que la tasa actual, bueno, para ese año en 2009, era pues de 100, era mayor a 100. Entonces nos dice que evidentemente pues se supera el límite que establecieron. Y como tal no habla de alguna medida para tomar o para frenar esta tasa de extinción, pero sí dice que pues es importante tomar medidas para que no se pierda parte de la biodiversidad. Sí, gracias. Sí, es muy difícil medir todas estas variables. Bueno, en general no todas son difíciles. Pero bueno, ahorita les hago los comentarios al final mejor de todas completas, pero sí es interesante cómo esta no es tan fácil, ¿no? Y de todos modos, aunque igual depende hasta regionalmente, ¿no? Yo creo también esto, ¿no? Porque
Esto de las especies es a nivel global, pero quizá ya perdimos muchas a nivel local. Entonces, eso también afecta. Bueno, vamos a terminar con el cambio climático, que es como de lo más importante que dejamos al final. Sí, bueno, pues a nosotros en el artículo nos habla de que existe esta barrera o como límite de los 2 grados Celsius. O sea que el aumento de la temperatura media mundial no puede rebasar los 2 grados Celsius por encima del nivel preindustrial, y esto lo basan en pues proyecciones de los daños climáticos que se esperarían con esos niveles de calentamiento global, que también están sujetos a qué tanto, qué tan aceptables son esos impactos. O sea, no sé, por ejemplo, si aumenta 1 grado la temperatura media mundial, podría aumentar tanto el nivel del mar y eso a lo mejor es aceptable, pero si aumenta 2.5, el nivel del mar aumenta más y entonces eso ya no es aceptable. Y bueno, también lo basan pues realistamente, o sea, como con la perspectiva eh, de alcanzar un objetivo, pues, ajá, de que se pueda alcanzar ese objetivo. O sea, si ponen un nivel de tolerancia pues menor, o sea, no sé, que sea menor esos grados por aumentar, pues tal vez eso no sea sostenible políticamente hablando, ¿no? O sea, igual y no es alcanzable. Pero, bueno, ese es el límite que creo que se definió en una conferencia ajá. Sí, o sea, ese es el enfoque que se estaba llevando antes de la conferencia de Copenhague en 2009, pero en el artículo ellos proponen no solamente basarse en la temperatura, sino que utilizar el CO2 y el forzamiento radiativo como, como las variables de control. Entonces, ellos proponen los valores límite de 350 partes por millón de CO2 y de 1 watts por metro cuadrado de forzamiento radiativo por encima del nivel preindustrial. Y esto ahora lo basan en como un análisis de la sensibilidad del equilibrio del sistema climático y también de cómo se van a comportar las capas de hielo polares y también en lo que se ha venido observando en el sistema climático con la concentración actual de dióxido de carbono y de forzamiento radiativo. Entonces, no sé si mi compañero quiere agregar algo más. Bueno, como decía mi compañera, básicamente hacen este enfoque dice que el objetivo es minimizar los riesgos, ¿no? O, sí, concientizar, ¿no? A la sociedad para no desencadenar un colapso en la dinámica del clima y prevenir riesgos sociales, ¿no? Sobre todo el incremento en el nivel del mar. Y como decía mi compañera también, es un enfoque dual porque se basan en las concentraciones de dióxido de carbono y del forzamiento radiativo. Y también toman datos
paleoclimáticos. Y básicamente lo que dicen en esos datos paleoclimáticos es que si los niveles o la concentración de dióxido de carbono aumenta, los hielos polares o los hielos terrestres disminuyen en gran medida. Y si por lo contrario la concentración disminuye, el planeta se enfría más rápidamente. Listo, gracias. Bueno, y como, bueno, dicen, bueno, importante decir que este es uno de los más ampliamente conocidos y estudiados, ¿no? Este límite planetario. Por ahí acá atrás les puse bueno, por ahí en la imagen estaba poniendo lo del, la página esta de la Universidad de Estocolmo. Y bueno, por lo menos, por ejemplo, ven aquí cómo ya está más grande, ¿no? De lo que veíamos en nuestro límite planetario que estábamos manejando acá. Se ve como más en rojo esta parte del cambio climático. Y quizás también tenga que ver, bueno, hay que analizar bien, pero yo creo que tiene que ver con lo que dicen sus compañeros de que en 2009, bueno, el artículo es de 2009, ¿no? Entonces ya cuántos años han pasado, más evidencias, más estudios. Entonces quizás por eso se modificó, no sé, habría que buscarle ahí en específico para el cambio climático y para las demás variables. Bueno, no sé si ya habían escuchado de estos límites planetarios o ya los habían leído en alguna otra clase, no sé si los habían visto. Pero bueno, eso es como cierre, pues, para la parte histórica, digamos, para llegar a esta situación actual. Después vamos a ver cómo esta idea de desarrollo, también parte de esta idea adoptada por el capitalismo, por los sistemas económicos en general, porque también el socialismo buscaba el desarrollo y el uso de recursos para producción de bienes y servicios, cómo nos llevaron a esta situación que son los límites planetarios, ¿no? O, bueno, esta nos puede dar una idea de una especie de fotografía de cómo estamos actualmente y cuáles son las variables más importantes que tenemos que tomar en cuenta, que es lo que nos muestra el artículo. En cuestión de, bueno, ahora vamos a platicar, pues, en este tiempo, un poco sobre el enfoque que tenemos que tomar, ¿no? Este enfoque desde la teoría de sistemas o desde la complejidad, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo la sustentabilidad, que ya lo han escuchado seguramente, estas esferas que involucran, ¿no? La parte ambiental,